Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Hispania Cur. Hoy vamos a dedicar este capítulo a la eutanasia, la nueva ley del gobierno social comunista de la eutanasia. Tenemos aquí un gran debate que discutir en cuestiones éticas, morales y, bueno, en fin, trataré de explicaros un poco bajo mi opinión, mi punto de vista, qué es lo que significa la eutanasia y el fin de esta práctica. Bueno, hasta ahora en España ha sido prohibida y de acuerdo al postulado del gobierno socialcomunista en España, parece ser que bajo la aprobación de esta práctica ya va a poder ser libre el asesinar cualquier persona que esté padeciendo en un hospital o demás. En primer lugar, quería aclarar en pocas palabras qué es la eutanasia. La eutanasia se refiere a poner fin deliberadamente a la vida de una persona, generalmente para aliviar el sufrimiento. No siempre, porque hay, como todo el mundo sabe, otros sistemas como son los paliativos y demás que, bueno, pero a veces los médicos realizan la eutanasia cuando lo solicitan personas que tienen una enfermedad terminal o tienen mucho dolor incluso. Es un proceso, desde luego, complejo e implica sopesar muchos factores. Las leyes aquí en España, las leyes locales, la salud física y mental de una persona, incluso sus creencias y deseos personales influyen también a la hora de aplicar esta práctica, digámosle así, asesina. Eh, Existen diferentes tipos de eutanasia. Hay varios tipos de eutanasia. Lo que se elige depende de una variedad de factores que incluye la perspectiva y el nivel de conciencia de la persona en sí. Hablando de tipos, yo diría que uno de los tipos que para mí es un eufemismo, como tantos oímos a diario, el suicidio asistido. eh, Contra la eutanasia. Bueno, no sé qué diferencia existe entre suicidio asistido o eutanasia. O sea, el suicidio asistido a veces se denomina suicidio asistido por un médico, pero significa que un médico ayuda conscientemente a alguien a terminar con su vida. Es probable que esta persona experimente un sufrimiento persistente e interminable. O también es posible que haya recibido un diagnóstico de una enfermedad terminal y, por supuesto, el médico determinará el método indoloro más eficaz para subsanar este sufrimiento. En muchos casos, los médicos proporcionan a las personas un medicamento que pueden tomar para acabar con su vida, pero para esto se puede recetar una dosis letal de opioides, por ejemplo. Bueno, al final depende de la persona decidir si toma el medicamento. Con la eutanasia, un médico puede acabar con la vida de la persona por medios indoloros, por ejemplo, con cualquier inyección de un fármaco letal. Si alguien toma la decisión consciente de buscar ayuda para poner fin a su vida, se considera eutanasia voluntaria. La persona debe ser o debe dar su pleno consentimiento y demostrar que comprende completamente lo que sucederá al final de esta trágica decisión. En fin, yo a veces me pongo en el lugar de algunas personas bajo estas situaciones y, desde luego, a mí me costaría personalmente muchísimo tomar esa decisión, ya bien por mis creencias, ya bien por mi carácter y bueno, creo que el dolor se puede paliar, lo que no se puede paliar es la muerte, por supuesto. La eutanasia no voluntaria implica que otra persona tome la decisión de acabar con la vida de otra persona, lógicamente. Yo no quiero que nadie tome esa decisión por mí. Un familiar cercano suele tomar la decisión. Mi esposa, mi
mis hijos, hermanos, etcétera. Pero esto generalmente se hace cuando alguien está completamente, eh, inconsciente o incapacitado permanentemente. Por lo general implica la eutanasia pasiva, que se dice, que como retirar el soporte vital de alguien que no muestra signos de actividad cerebral. En fin, esto no es nada nuevo. Todo el mundo sabemos que los doctores en los hospitales han aplicado estas técnicas cuando ya ellos ven que no hay respuesta biológica posible para que esa vida pueda continuar. Entrando en la legalidad o ilegalidad de la eutanasia, la gente ha debatido sobre la ética y la legalidad de la eutanasia durante años y años. Hoy en día las leyes sobre la eutanasia son diferentes en distintos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos es legal en Washington, en Oregón, en California, Nueva York, pero cada uno de estos estados o países tienen requisitos legales diferentes. No todos los casos son legales. Además, muchos de estos países actualmente tienen medidas paliativas en las cuales, bueno, pues cabe una legislación vigente y en fin, les ayuda a subsanar cualquier vacío legal que pueda tener esta práctica. Yo pienso que, aunque sea con compromiso de la víctima y aunque se ejerza con mayor o menor grado de consentimiento, la eutanasia mata. En realidad, la eutanasia es un tipo de homicidio, de suicidio, según cómo se establezca. ¿La muerte puede matar como sistema legal? ¿Puede ser la solución a un problema humano? Esta es mi pregunta. La eutanasia no sirve para evitar el sufrimiento, piénsalo. La muerte siempre es dolorosa, incluso cuando es programada. Este dolor es visible para los demás. En otras ocasiones solo es interno. Experimenta la conciencia. Es que es muy demoledor ver cómo es el caso de una eutanasia pasiva, que un familiar cercano del paciente toma la decisión. Para mí, ese remordimiento de conciencia de haber tomado esa decisión, eh, bajo mi humilde opinión, para mí sería un cargo de conciencia, sin lugar a dudas. Eh, ¿Por qué? Porque es peor que luego un arrepentimiento tardío. Es como el sufrimiento que experimenta el suicida que ha saltado al vacío o simplemente alguien que ha asesinado a alguien. Quieres siempre volver atrás, pero ya es tarde, ya es demasiado tarde. Una vez que lo has cometido, ya no hay vuelta atrás. La eutanasia no evita el sufrimiento final, solo lo enmascara. Por esto, cuando hablo de que la eutanasia es totalmente irreversible, eh, después de haber hablado ríos de tintas acerca de todo esto, mm, nuestras leyes, nuestros políticos, nuestros legisladores no pueden legislar en contra de la voluntad de, de cientos y cientos de doctores a los cuales hoy en día con esta nueva ley de eutanasia se van a ver obligados a aplicar esto a pesar de su moral y de su ética. Creo que esto es otra tropelía más al libre pensamiento y a la libertad de pensamiento y, bueno, en fin, no sé por qué se tienen o toman el derecho de, bueno, obligar a la profesión médica a practicar esta inmoralidad. Una ley sobre la eutanasia empuja a la muerte porque va de legal. Lo que la ley permite se acaba convirtiendo en un deber moral y, bajo mi opinión, condiciona a la sociedad y a las mentes. La propia ley influye sobre la persona, estimula a su entorno o a escoger la vida o la muerte. ¿Qué haces tú en este mundo? Se presupone que hay vidas que no vale la pena que sean vividas, pero por otra parte, ¿quién es quién para decidir?
No sé si la eutanasia legal favorece el suicidio. No hay más opciones, no hay más libertad. La eutanasia defiende una idea equivocada de la libertad, afirmando que esta es mayor cuanto más numerosas sean el número de opciones. En realidad, ser libre no es poder optar entre muchas opciones, sino poder optar entre opciones buenas. Y la eutanasia, desde luego, no es una buena opción. La eutanasia busca aligerar los costes del Estado en sanidad, pensiones, y eso todo el mundo lo sabemos. Un gobierno social comunista busca eso, ni más ni menos. Es la contrapartida real a la falta de nacimientos. Muchas gentes que son muy ingenuos aún piensan que los motivos son benéficos. ¡Qué error, Dios mío! Cuando todos los datos advierten que los gastos en sanidad crecen porque aumenta la población en edad avanzada, que sufren enfermedades crónicas complejas cuando saben que las pensiones no alcanzan y que cada vez hay menos jóvenes para trabajar. La eutanasia se convierte en la medida fácil de los poderosos para cuadrar el presupuesto público y punto. Es preferible aumentar un poco los impuestos, pero por lo menos cuidar de nuestros mayores, que los que fueron los que construyeron nuestro país, los que ayudaron y contribuyeron eh, a construir nuestro país. Sin embargo, les matamos. Es duro, es crudo y, desde luego, desde el punto de vista de la moral y de la ética, es una aberración. Por lo tanto, apelo a aquellos defensores a ultranza de la vida, que tengan en cuenta de que algún día propia biología de la vida nos enseñe que no se puede jugar con estas cuestiones. Nacimos para un propósito, para procrear, pero no podemos o no deberíamos de tener armas para acabar esa vida que biológicamente nació, creció, procreó y murió, pero por sí sola, no por medios eh, de que la mano del hombre actúa. Nadie tiene el derecho de quitar la vida a otro semejante. Por lo tanto, mi total repulsa en contra de esta práctica malévola y maligna. Y hasta aquí es todo por hoy, queridos amigos de Hispania Cool. En los próximos capítulos iremos abordando distintos temas polémicos, por supuesto, y de rabiosa actualidad, en los cuales nos compete a toda la sociedad española en general. Gracias por vuestros minutos escuchando mis charlas y nos vemos en el próximo capítulo.